La llamaban el ratón. Durante 6 meses, Casey limpió vacinillas, hizo los turnos de noche que nadie quería y dejó que el cirujano jefe le gritara por errores que ella no había cometido. Para el personal del Mercy General, era invisible, una enfermera novata y tímida que temblaba cuando le hablaban. No sabían que ese temblor no era por miedo, sino por contención. No sabían que las manos que fregaban los suelos habían sostenido en su día las vidas de operadores de primer nivel en las montañas de Kandahar. Y desde luego no esperaban el día en que un helicóptero Black Hawk aterrizara en el tejado del hospital, cerrando toda la manzana solo para encontrarla. El ratón no les tenía miedo, solo esperaba órdenes. Esta es la historia de cómo la mujer invisible del hospital se convirtió en su leyenda. Las luces fluorescentes del servicio de urgencias del Mercy General zumbaban con esa frecuencia específica que provocaba dolor de cabeza y que solo las personas que trabajaban en el turno de noche parecían notar. Eran las 3:14 m de un lluvioso martes en Chicago. Era una de esas noches en las que el aire de la sala de traumatología se sentía pesado, con olor a lana húmeda antiséptica y café viejo. Casey Rhodes estaba de pie junto al mostrador de enfermería, con la postura ligeramente encorvada y la mirada fija en las baldosas de linoleum rayadas. Tenía 32 años, aunque parecía más joven, con el pelo recogido en un moño severo y deshilachado, y la bata de quirófano ligeramente grande para su complexión atlética. Era la última contratada, una enfermera flotante que cubría los huecos del calendario. «Rhodes, ¿estás sorda o simplemente eres estúpida?». La voz resonó en el pasillo como un latigazo. El Dr. Gregory David, el cirujano traumatólogo estrella del hospital y autoproclamado rey de urgencias, golpeó con fuerza una carpeta sobre el mostrador. Era un hombre que dedicaba más tiempo a su pelo que a las historias clínicas de sus pacientes, guapo, con un aspecto pulido y mediático, y absolutamente venenoso con cualquiera que considerara por debajo de su nivel salarial. Casey no se inmutó, simplemente levantó la vista con expresión inexpresiva. Dr. David solo estaba organizando. «No me importa si estaba organizando los archivos del Vaticano», espetó David, señalando con un dedo bien cuidado la cama 6. «Pedí un goteo de suero salino estándar para el borracho de la cama 6 hace 10 minutos. ¿Por qué sigue sin recibirlo?» «La cama 6 tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva». «Doctor», dijo Casey con voz suave, casi monótona. Su historial no estaba actualizado, pero me fijé en el edema de sus tobillos. Una carga salina estándar podría inundarle los pulmones. Estaba esperando a que usted autorizara una velocidad de goteo más lenta. La cara de David se tiñó de un tono rojo que combinaba con los contenedores de residuos peligrosos. Las otras enfermeras, Brenda, la enfermera jefe, que había estado a merced de la administración Reagan, y Jessica, una interna amante de los chismes, dejaron lo que estaban haciendo para mirar. Era el entretenimiento nocturno, el desollamiento del ratón. ¿Te has dado cuenta? David soltó una risa áspera y gutural. ¿Te has dado cuenta de la hinchazón de los tobillos? ¿Cuánto tiempo llevas siendo enfermera? ¿5 minutos? Me gradué como la mejor de mi clase en la Johns Hopkins. ¿Dónde te graduaste? En una universidad comunitaria de Idaho. Tennessee. Casey le corrigió en voz baja. Cierto, Tennessee. Bueno, en Chicago, las enfermeras no diagnostican. Hacen lo que se les dice. Cuelga la bolsa, Rhodes, o te denunciaré por insubordinación tan rápido que tu cabeza dará vueltas hasta los campos de patatas. Es Tennessee, señor. Cultivan tabaco, murmuró Casey, pero se movió antes de que él pudiera volver a explotar. Caminó hacia el armario de suministros, con movimientos eficientes, casi robóticos. Al pasar por la estación, oyó a Brenda susurrar en voz alta a Jessica. «Dios, es patética. No tiene carácter. No sé cómo aprobó los exámenes. Tiembla cada vez que llega un trauma. He oído que antes trabajaba en una residencia de ancianos». Jessica se rió mirando su teléfono. Probablemente estaba acostumbrada a limpiar barbillas y jugar al bingo. No está hecha para urgencias. La echarán antes de Navidad. Casey oyó cada palabra. Su audición había sido evaluada como perfecta, un requisito para el trabajo que solía tener. Entró en el armario de suministros y dejó que la pesada puerta se cerrara con un clic. Por una fracción de segundo, la máscara cayó. La expresión aburrida y apagada desapareció, sustituida por una frialdad y una agudeza depredadoras.
Sus ojos, de un gris penetrante, escudriñaron las estanterías. Respiró hondo, contando. Inspirar durante 4 segundos, aguantar durante 4, exhalar durante 4. No temblaba de miedo. Temblaba por la abstinencia de adrenalina de llevar una vida a 160 km/h y chocar contra un muro de burocracia. Cogió la bolsa de suero. La colgaría a la velocidad más lenta, que sabía que era segura, y simplemente ajustaría el regulador de flujo cuando David no mirara. Era la tercera vez en una semana que salvaba a un paciente del ego de David sin que él lo supiera. Cuando regresó a la planta, el caos que había estado sintiendo en el aire finalmente llegó. Las puertas automáticas se abrieron de golpe. 2 paramédicos entraron corriendo empujando una camilla rodeados de agentes de policía. Hombre de 25 años con heridas de bala en el pecho y el muslo. El paramédico jefe gritó: «Beb está entrando en shock, 80/50». David cambió instantáneamente a su modo de médico de televisión. «Llévenlo a Traumatología 1. Road. Apártate, Brenda. Tú vienes conmigo». Casey se apartó contra la pared, fundiéndose con el fondo. Ese era su papel, el de observadora silenciosa. Pero cuando la camilla pasó volando junto a ella, vio algo que los demás no vieron. El paciente no solo sangraba por el pecho. Había un chorro oscuro de sangre arterial que salía de la parte interna del muslo, oculto por el denim oscuro de sus vaqueros. Una hemorragia efímera. Si se centraban en el pecho e ignoraban la pierna, se desangraría en 3 minutos. Observó cómo David le cortaba la camisa. «Abre el kit de torácico. Está tamponando», gritó David. «Atiende la pierna», dijo Casey. No fue un grito, pero atravesó el ruido con una extraña autoridad armónica. Dije: «Salgan». David ni siquiera miró atrás. Casey miró al suelo. Miró el reloj. 2 minutos y 30 segundos. No tomó una decisión. Su memoria muscular lo hizo por ella. Casey se movió. Para los observadores, fue como un borrón. En un segundo estaba junto a la pared y al siguiente estaba al pie de la camilla. No pidió permiso. No esperó la orden. Metió la mano en el bolsillo, sacó unas tijeras de trauma de alta resistencia y con un movimiento fluido rasgó el denim de los vaqueros del paciente desde la rodilla hasta la cadera. La sangre brotó como un geyser, salpicando el cristal inmaculado de las puertas del armario a 1 metro de distancia. «¿Qué demonios estás haciendo?», chilló Brenda. David congeló el bisturí que flotaba sobre el pecho del hombre. Casey no levantó la vista. Metió el puño directamente en la herida abierta del muslo del hombre. Con los nudillos blancos, localizó la arteria femoral seccionada a tientas entre un amasijo de músculos desgarrados. Encontró el tubo resbaladizo y palpitante y lo sujetó con fuerza contra el hueso femoral. La fuente de sangre se detuvo al instante. «Arteria femoral seccionada», dijo Casey. Su voz era irreconocible. No era el suave murmullo del ratón. Era un informe seco y seco. No tenía un tapón en el pecho. Estaba hipotenso por la hemorragia de la pierna. Si le hubieras abierto el pecho, la caída de presión lo habría matado al instante. El silencio se apoderó de la sala de Traumatología 1. El único sonido era el pitido del monitor. Pitido, pitido, pitido. La frecuencia cardíaca se estaba estabilizando. La presión arterial comenzó a subir. 85/60, 90/65. David miró fijamente la pierna, luego la mano ensangrentada de Casey que mantenía con vida al hombre. Su ego luchó con la realidad y por un momento, la realidad ganó. Vio la herida. Ella tenía razón. Pinza. David se atragantó. Brenda le entregó torpemente una pinza vascular. David se acercó y se hizo cargo de la hemorragia. «Lo tengo. Lo tengo. Retrocedan, chicos». Casey soltó la arteria y retrocedió, con las manos cubiertas de sangre hasta las muñecas. Las levantó en una pose estéril, con el rostro volviendo a esa expresión vacía y ausente. «Llévenlo a cirugía», murmuró David, sin mirarla a los ojos. Ahora, mientras el equipo se apresuraba a sacar al paciente, la adrenalina en la sala comenzó a disiparse, reemplazada por una tensión confusa. Brenda se quedó atrás, mirando a Casey. «¿Cómo lo supiste?», preguntó Brenda, con voz sospechosa. «¿La sangre? Ni siquiera había empapado los vaqueros todavía. ¿Cómo sabías que era arterial?». Casey se acercó al lavabo y comenzó a frotarse las manos. El agua se tiñó de rosa. Vi cómo tenía el pie torcido y el color de su piel.
Era gris, no pálida. Eso significa pérdida de la extremidad inferior. Eso no está en el manual de enfermería, dijo Brenda, entrecerrando los ojos. Leo mucho, respondió Casey simplemente. Se secó las manos con una toalla de papel. Voy a ver cómo está el borracho de la cama 6. Se alejó, con los hombros encogidos hacia adelante, volviendo a encogerse en su papel de sirvienta invisible. Pero Brenda ya no se lo creía. Se acercó a la papelera donde Casey había tirado la toalla de papel. Se detuvo. Las tijeras de trauma que Casey había utilizado estaban sobre la encimera. Brenda las cogió. No eran las tijeras estándar del hospital. Eran de acero negro mate, pesadas, con un borde dentado capaz de cortar una moneda. En el mango, desgastado por años de fricción, había grabada una pequeña insignia. Apenas se veía, solo eran unos arañazos para el ojo inexperto. Un tridente, un águila, un ancla y un nombre grabado en letras minúsculas. C. Rhodes. Sark 8. Brenda frunció el ceño. No sabía qué significaba Sark. Supuso que era una marca. Dejó las tijeras en la bandeja. «Qué raro», murmuró. A la mañana siguiente, Casey fue llamada a la oficina del administrador del hospital. El señor Henderson era un hombre que parecía una tortuga con traje de 3 piezas. Estaba sentado detrás de un escritorio de caoba, flanqueado por el Dr. David, que parecía engreído. «Señora Rhodes», comenzó Henderson, cruzando las manos. «Tenemos un problema». «¿El paciente está bien?», preguntó Casey. «El paciente está vivo». «Sí», dijo Henderson con desdén. «Pero el Dr. David ha presentado una queja formal sobre su conducta. Afirma que usted interfirió físicamente en una intervención quirúrgica, puso en peligro a un paciente y mostró lo que se denominó un comportamiento temerario de vaquero en la sala de traumatología». Casey miró a David. Este sonrió con aire burlón. «Has tenido suerte, Rhodes. Has acertado. Pero en mi sala de urgencias seguimos la cadena de mando. No metes las manos en un paciente a menos que yo te lo diga. Eres un lastre». «Le salvé la vida», dijo Casey. «Me manchaste los zapatos de sangre», replicó David. «Te ponemos en periodo de prueba», dijo Henderson, deslizando un papel por el escritorio. «2 semanas de restricción de funciones. No puedes entrar en las salas de traumatología. Te encargarás del papeleo de triaje y de las tareas de limpieza si es necesario. Una falta más, un caso más en el que juegues a ser médico y estarás despedida. ¿Está claro?» Casey miró el papel. Era una reprimenda formal, insubordinación, conducta poco profesional. Pensó en la carta que tenía en el cajón de su casa. La del Departamento de la Marina, rogándole que volviera como consultora. La que la llamaba jefa. La que mencionaba la cruz por servicio distinguido. Miró a Henderson, luego a David. Cogió el bolígrafo. «Muy claro, señor», dijo. Firmó el documento. Salió de la oficina y volvió a la planta. Pasó las siguientes 6 horas fregando la sala de espera y tomando la temperatura a los niños con gripe. Pensó que el día no podía empeorar, pero a la 1:400, la televisión de la sala de espera mostró un banner con noticias de última hora. Situación con rehenes en un edificio federal del centro. Se han registrado múltiples víctimas. La voz del presentador era estridente. Nos llegan informes de que un grupo terrorista nacional ha irrumpido en la sucursal de la Reserva Federal en Jackson Street. El SWAT está acorralado. Hay informes de que se está utilizando un agente químico. Casey dejó de fregar. Miró la pantalla. La cámara hizo un zoom sobre el perímetro. Vio los cordones policiales, pero sus ojos se fijaron en otra cosa. Al fondo de la imagen, apenas visible, se había detenido un SUV negro. Unos hombres estaban saliendo. No llevaban los uniformes azules del SWAT. Llevaban pantalones multicam y rifles HK-416 con silenciadores. Ella conocía ese equipo. Conocía su forma de moverse. Su teléfono vibró en su bolsillo. Una sola vibración. Lo ignoró. Era una enfermera en prácticas. Volvió a vibrar. 3 veces. El patrón de emergencia. Sacó el teléfono. Número desconocido. Respondió. «Rhodes. Jefe». Se oyó una voz entrecortada. Era grave, distorsionada por el ruido del viento. «Tenemos un problema. Estamos en Chicago. Tenemos una amenaza biológica genérica. El equipo está expuesto. Nuestro médico está herido. Estamos a 10 minutos de tu ubicación. Necesitamos un punto de extracción y una sala limpia. Vamos hacia ti. Estoy en un hospital civil, Viper», susurró Casey, dando la espalda a la sala de espera.
No puedo autorizar un aterrizaje. No estamos pidiendo autorización. Casey, dijo la voz, vamos a traer el activo y tú eres la única en el hemisferio que conoce el protocolo del antídoto para el gas nervioso BX2. Prepara el tejado. Tiempo estimado de llegada, 9 minutos. La línea se cortó. Casey miró a su alrededor, a la abarrotada sala de espera. Un niño lloraba. Un anciano tosía. El Dr. David pasaba por allí, riéndose por su teléfono móvil sobre su handicap de golf. Casey dejó caer la fregona. Golpeó ruidosamente contra las baldosas. «Rods, recoge eso», gritó Brenda desde el escritorio. Casey se desabrochó la bata, dejando al descubierto una camiseta gris debajo. Caminó directamente hacia los ascensores. «Rods, ¿a dónde vas?», gritó David. «Al tejado», dijo Casey sin detenerse. «Estás despedida», rugió David. «Todavía no», dijo ella. «Pero quizá quieras llamar a la FAA». El trayecto en ascensor hasta la última planta le pareció eterno, aunque solo duró 30 segundos. Casey no los desperdició. Se quitó la goma del moño y se soltó el pelo, no por estilo, sino porque necesitaba la goma para atarse las mangas de la bata por encima de los codos. La tela suelta era un peligro en el remolino del rotor. Cuando se abrieron las puertas en la 8ª planta, administración y farmacia, salió con un paso que habría aterrorizado a un instructor militar. Pasó por alto los escritorios de administración y se dirigió directamente a la ventanilla de la farmacia para pacientes hospitalizados. Paul, el farmacéutico jefe, levantó la vista por encima de sus gafas. Era un fanático del papeleo que una vez hizo esperar 20 minutos a un cirujano por un Tylenol porque en un formulario faltaba la fecha. «Carreteras», Paul parpadeó. «No tienes autorización para estar en esta planta y pareces muy alterada». «Paul, necesito las llaves del carro de paradas y el botiquín de reserva». Casey dijo que su voz era tranquila, pero había una vibración en ella que hizo que a Paul se le erizara el vello de los brazos. «¿El kit químico?» Paul se rió nerviosamente. «Casey, eso es para casos de víctimas múltiples, ataques terroristas. No puedo simplemente codificar negro Paul autorización Alfa Sierra 9. Paul se quedó paralizado. Dejó de reír. Eso es un código militar de anulación. ¿Cómo lo sabes? «Abre la jaula», dijo Casey. No gritó. Se inclinó con sus ojos grises, fijándolos en los de él. «Si no me das el atropeno y el cloruro de PAM en los próximos 30 segundos, 4 hombres morirán en tu tejado. Y después de morir, el gas que desprenden sus uniformes se filtrará en el sistema de climatización y matará a todos los que estén en el NICU. ¿Quieres eso en tu conciencia?» Paul palideció. Buscó a tientas sus llaves, con las manos temblorosas. Abrió la jaula de seguridad. Casey saltó por encima del mostrador y cogió 3 cajas de autoinyectores y una bolsa de suero salino. «Llaman urgencias», ordenó mientras cogía una radio portátil del mostrador de seguridad. «Diles que despejen las salas de traumatología 1 y 2. Sella los conductos de ventilación. Solo presión positiva. Si David discute, dile que es una orden del CDC». No esperó a que le respondieran. Corrió hacia la escalera que llevaba al helipuerto. La puerta de acceso al tejado era de acero pesado, cerrada con un teclado numérico. Casey no tenía el código. Ni siquiera redujo la velocidad. Levantó la pierna y golpeó el mecanismo con el talón, produciendo un crujido metálico repugnante. La cerradura se rompió. Empeñó el hombro contra la puerta y salió disparada a la fría y ventosa tarde de Chicago. El helipuerto era un desastre. Estaba oficialmente inactivo. Se utilizaba principalmente como lugar para fumar para los médicos estresados y como almacén para unidades de climatización averiadas. Había palés viejos, una camilla oxidada y grava suelta por todas partes. «Escombros en la zona de aterrizaje», murmuró para sí misma. Empezó a arrastrar los pesados palés hasta el borde, lanzándolos por encima de la barandilla de seguridad al tejado inferior. Se movía con una fuerza que desafiaba su delgada complexión. Despejó la camilla oxidada y la empujó hacia la escalera. «Oiga, ¿qué demonios cree que está haciendo?». El grito vino de la puerta. Era el señor Henderson, con la cara roja y jadeando, flanqueado por 2 guardias de seguridad del hospital y el Dr. David. «Ha perdido la cabeza», gritó David señalándola. «Está destruyendo propiedad del hospital. ¡Arréstela!». Los 2 guardias, 2 hombres corpulentos llamados Miller y Davis, que solían pasar el día lidiando con pacientes borrachos, dieron un paso adelante.
Señorita Rhodes, tiene que bajar ahora mismo. Casey se quedó en el centro de la H pintada, con el viento azotándole los pantalones de cirujana. Miró su reloj. 2 minutos. No se acerquen, advirtió Casey. No les conviene estar aquí arriba. Agarra a la mujer, ordenó Henderson. Miller se abalanzó sobre ella. Fue un agarre torpe, del tipo que se usa con un paciente confuso. Casey no le golpeó. Simplemente se colocó dentro de su guardia, utilizó su propio impulso y le barrió la pierna. Miller cayó con fuerza sobre el cemento. Antes de que Davis pudiera reaccionar, Casey le había dado la vuelta y le había inmovilizado con una llave de brazo, inmovilizándole contra la pared de la escalera. «Escúchame», le gritó, con una voz que atravesaba el viento. «Hay un Sikorsky UH-60 Blackhawk acercándose, caliente y pesado. Si estás en esta plataforma cuando aterrice, el viento del rotor te tirará del tejado. Entra, cierra la puerta con llave y no la abras hasta que yo te lo diga». David se quedó mirando su boca boquiabierto. «Un Blackhawk. Estás delirando. Estás teniendo un brote psicótico». Thwop, thwop, thwop. El sonido comenzó como una vibración en las plantas de sus pies. Luego se convirtió en un golpeteo rítmico en sus pechos. David miró hacia arriba. «¿Qué es eso?», susurró Henderson. «¡Agáchate!», gritó Casey. Soltó al guardia y empujó a Henderson y David hacia la escalera. El cielo sobre el Mercy General se oscureció. Una enorme forma negra rugió sobre el borde del edificio, con un sonido ensordecedor. El viento los golpeó como un golpe físico. David perdió el equilibrio y cayó. El poderío del helicóptero militar que sobrevolaba a solo 3 metros sobre el tejado era aterrador. No era un elegante helicóptero de transporte médico. Era una máquina de guerra. Sin marcas, sin luces, solo acero negro mate y el cañón de una ametralladora visible en el marco de la puerta. El Black Hawk no aterrizó. El tejado no estaba preparado para soportar todo su peso. Se mantuvo suspendido a pocos centímetros del hormigón. La corriente descendente levantó arena y polvo, cegando a David y Henderson, que se encogían junto a la puerta. Pero Casey se mantuvo erguida. Caminó directamente hacia la tormenta. Levantó los brazos, cruzándolos en forma de X, y luego los bajó en señal de mantener la posición. La puerta lateral del helicóptero se abrió. 4 hombres saltaron al exterior. Vestían equipo táctico completo, pero sus movimientos eran torpes, desesperados. 2 de ellos llevaban a un tercer hombre entre ellos. El cuarto hombre, el líder del equipo, saltó en último lugar, llevando una maleta Pelican negra. Se agacharon bajo los rotores y corrieron hacia Casey. El líder del equipo, un hombre gigantesco con barba y una cicatriz que le recorría la mejilla, se detuvo frente a Casey. No miraba al administrador del hospital. No miraba a los aterrados guardias de seguridad. Miraba a la enfermera. Se puso firme y, a pesar del caos, hizo un saludo nítido y preciso. «¡Jefe Rhodes!», gritó por encima del rugido del motor. «El activo está a salvo, pero se está desvaneciendo. La exposición fue directa. Contacto con la piel hace 5 minutos». Casey no le devolvió el saludo. Los civiles no saludan. En cambio, agarró el chaleco del jefe del equipo. «¿Lo descontaminaste en el helicóptero?». «Negativo. No hay agua. Solo corta el equipo. Llévalo a la puerta. No toques a nadie. No dejes que nadie te toque». Casey se volvió hacia David, que intentaba ponerse de pie, con su costosa peluca a punto de salir volando. Casey se acercó a él, lo agarró por las solapas de su bata blanca y lo acercó a ella. «Doctor David», dijo. La mansedumbre había desaparecido. El ratón había muerto. En su lugar había una mujer que había comandado unidades de triaje en zonas de guerra activas. «Voy a tomar el control de su centro de traumatología. Va a despejar el pasillo. Va a decirle a Brenda que prepare 4 vías intravenosas con atropina y va a mantenerse fuera de mi camino. ¿Me entiende?». David miró a los gigantescos soldados que había detrás de ella, con las armas colgadas al pecho y los rostros enmascarados por una determinación implacable. Miró a Casey y la vio por primera vez de verdad. «Sí», balbuceó, «muévase». El grupo irrumpió por la puerta de la escalera. Casey iba delante, bajando los escalones de 2 en 2 porque el ascensor era demasiado lento. Los SEAL la seguían, llevando a su compañero caído. Cuando irrumpieron en urgencias, toda la planta se quedó en silencio.
Los pacientes dejaron de gemir. Las enfermeras se quedaron paralizadas con las agujas en el aire. La escena era surrealista. Una enfermera de limpieza cubierta de polvo, liderando una falange de Navy SEALs a través de las puertas dobles de la sala de traumatología 1. «Despejen la sala», gritó Casey. «Pónganse las mascarillas todos». Abrió de una patada la puerta de la sala de traumatología 1. «Pónganlo en la cama. Cortadle el resto de la ropa. Metedlo en una bolsa doble inmediatamente». El paciente, un joven de no más de 24 años, tenía convulsiones violentas. Su piel estaba pálida, sus labios azules. Se le acumulaba espuma en la boca. «Viper, sujeta sus piernas», ordenó Casey al jefe del equipo. «Ghost, sujeta la cabeza». «Necesito las vías respiratorias». Brenda, la enfermera jefe, estaba en la puerta, temblando. «Casey, ¿qué es este agente nervioso Vegas?», preguntó Casey cogiendo el linjoscopio. «Paraliza el diafragma. No puede respirar. Voy a intubarlo». Brenda le administró 2 miligramos de atropina seguidos de 600 de palidoxima. «No puedo recibir órdenes de una enfermera», tartamudeó Brenda, mirando a David, que acababa de entrar corriendo. «Doctor». David miró al soldado convulsionado. Miró el monitor. Frecuencia cardíaca 180, oxígeno 60%. «¡Hazlo!», le gritó David a Brenda. «¡Haz lo que ella dice!». Casey deslizó el tubo por la garganta del soldado con una precisión que hacía parecer torpe el mejor trabajo de David. «Ya está. Ventílalo». Agarró la muñeca del soldado. «Háblame, chico. Quédate con nosotros». El soldado abrió los ojos. Tenía las pupilas del tamaño de la punta de una aguja, un signo clásico de envenenamiento por agente nervioso. Miró a Casey y una chispa de reconocimiento cruzó su rostro. «Jefa», jadeó a través del tubo. «Has vuelto». «Nunca me fui, soldado», dijo Casey en voz baja. Miró al líder del equipo. «Dame el Chemac». El soldado barbudo abrió la maleta Pelican. Dentro había viales de un antídoto experimental. «Esto no está aprobado por la FDA», advirtió David, dando un paso adelante. «Si le inyectas eso y muere, será asesinato». Casey cargó una jeringa. «Si no le inyecto esto, morirá en 2 minutos». «Y, Dr. David», dijo deteniendo la aguja sobre el brazo del soldado. «Si muere, mis amigos aquí presentes no le demandarán». «Sí, si muere, mis amigos aquí presentes no te van a demandar». El sello barbudo se volvió hacia David. No alzó la voz. No levantó el arma. Solo miró a la doctora con ojos que habían visto cosas que David no podía imaginar ni en sus peores pesadillas. «Si ella dice que te retires, doctor, te retiras». David dio un paso atrás y chocó contra la pared. Casey inyectó el suero. La sala contuvo la respiración. El monitor pitó frenéticamente. Bip, 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 bip. Luego silencio. Las convulsiones cesaron. El cuerpo del soldado se quedó flácido. «Línea plana», gritó Brenda. «Está en parada cardíaca». «No, no lo está», dijo Casey con calma, con los dedos sobre su arteria corroída. «Se está reiniciando». «Observa». 5 segundos. 10 segundos. Pitido. Un latido lento y fuerte. Pitido. «Ritmo sinusal», anunció Casey. «La presión arterial se está estabilizando. El oxígeno está subiendo. 85, 90, 98. Exhaló un largo y tembloroso suspiro. Le dio una palmada en el hombro al soldado. «Bienvenido de nuevo al mundo, chico». El soldado barbudo se desplomó contra la pared, secándose el sudor de la frente. Miró a Casey. «Ha estado cerca, Rhodes. Demasiado cerca. El mando te debe una grande». «El mando me debe una nueva cerradura en la puerta del tejado», dijo Casey, limpiándose la suciedad de la cara. Solo entonces se dio cuenta del silencio que reinaba en la sala. Se dio la vuelta. Todo el personal de urgencias se había reunido junto a las puertas de cristal de la sala de traumatología. Enfermeras, celadores, pacientes, y justo delante, el señor Henderson y el doctor David. La miraban a ella, no a los SEAL, a ella. David miró el monitor y luego a Casey. «¿Quién eres?», susurró. «¿En serio?». Casey empezó a quitarse los guantes contaminados. Bajó la mirada hacia su bata manchada de aceite y suciedad. «Solo soy la enfermera que limpia las vacinillas, doctor», dijo. «Y una mierda», gruñó el líder de los SEAL. Dio un paso adelante, elevándose por encima de David. «Estás hablando con la sargento mayor Corman Casey Rhodes, condecorada con la Cruz Naval. La única mujer que ha completado el programa SARC y ha servido en el grupo de desarrollo».
No es una enfermera. Es la mejor médico de combate que ha tenido la Marina. Miró alrededor de la habitación con una mirada que desafiaba a cualquiera a llevarle la contraria. Y si supierais quién limpia vuestros suelos, añadió el SEAL, la saludaría cada vez que entrara en la habitación. Henderson carraspeó, con aspecto aterrorizado. Ya veo. Bueno, quizá podamos hablar de un ascenso. Casey se rió. Era una risa seca y cansada. No quiero un ascenso, señor Henderson. Quiero un día libre. Concedido, chilló Henderson. Pero el drama no había terminado. Cuando los SEAL comenzaron a asegurar la sala, las puertas dobles de la entrada de urgencias se abrieron de nuevo. Esta vez no era un paciente. Eran 4 hombres con trajes oscuros y auriculares. FBI. Y detrás de ellos, un hombre con uniforme de gala de la Marina con estrellas en el cuello. El almirante Vance, dijo el usuario de peso. No uses Vance. Corrección. Almirante Graves. El almirante Graves se dirigió directamente hacia David. ¿Quién está al mando aquí? Yo, dijo David, hinchando ligeramente el pecho. Saque a su gente, ladró Graves. Esta instalación está ahora bajo la jurisdicción del Departamento de Defensa. Vamos a cerrar el edificio. Se volvió hacia Casey y su expresión severa se suavizó al instante. Jeffrey Rhodes, dijo el almirante, asintiendo con la cabeza. Debería haberlo sabido. Cuando oí que un hospital civil había logrado estabilizar una exposición al VIX, supe que tenía que ser usted. Creía que se había jubilado. Así es, señor, dijo Casey. Ya no, dijo Graves. Le quitó una carpeta de las manos a su ayudante. El presidente ha autorizado su reincorporación. Con efecto inmediato. Casey miró la carpeta. Miró su tranquila vida en el Mercy General. Miró a David, que ahora la miraba con una mezcla de miedo y asombro. Tengo un contrato aquí, almirante, dijo Casey. Tengo responsabilidades. Compraremos el hospital si es necesario, dijo Graves con total seriedad. Póngase el traje, Rhodes. Tenemos una situación en el Mar del Norte y su equipo se niega a desplegarse sin usted. Casey miró al líder de los SEAL. Él sonrió. Vamos, Casey. El armario del conserje seguirá aquí cuando volvamos. El ambiente en la sala de urgencias había pasado del pánico caótico a un silencio atónito y reverente. La presión del aire pareció descender cuando el almirante Graves expuso los parámetros de la misión en la mesa de la sala de traumatología, justo encima de la carpeta olvidada del Dr. David. Tenemos un buque fantasma, el Dauntless, que actualmente está haciendo agua en el Mar del Norte. Graves lo dijo en voz baja, pero su voz llegó a todos los rincones de la sala. Fue golpeado por una ola gigante durante una operación de extracción secreta. Tenemos 7 operadores de nivel 1 atrapados en la campana de buceo presurizada. Sus depuradores de CO2 están fallando. Uno de ellos tiene un pulmón colapsado y una lesión en la columna vertebral. No podemos simplemente sacarlos. La enfermedad por descompresión los matará antes de que salgan a la superficie. Necesitamos a alguien que pueda bucear, entrar en la campana a presión, estabilizar la columna vertebral y realizar una inserción de tubo torácico a 400 pies bajo el nivel del mar. Graves miró a Casey. Solo hay 3 personas en el mundo certificadas para traumatismos de combate hiperbáricos, y las otras 2 están en Okinawa. Casey terminó de examinar el mapa táctico. Exactamente. Graves asintió. Necesito equipo, dijo Casey. No miró a David. Tampoco miró a Henderson. Mentalmente ya estaba bajo el agua calculando mezclas de gases y tiempos de inmersión. Ya lo sé, jefe, dijo Viper. Abrió de una patada la maleta Pelican. Allí mismo, en medio del trauma 1, Casey Rhodes se quitó la bata manchada y demasiado grande. Debajo llevaba unas sencillas mallas térmicas y una camiseta sin mangas. El uniforme de alguien que siempre tenía frío porque su metabolismo funcionaba a toda velocidad. Se puso los pantalones tácticos, de un material pesado y resistente al fuego. Se ató las botas de combate con movimientos eficientes, haciendo un nudo específico que no se desataría. Se encogió de hombros para ponerse el chaleco antibalas, y la pesada armadura cerámica se posó sobre sus hombros como un abrazo familiar. Por último, se enganchó una radio al hombro y se recogió el pelo con fuerza. Se miró en el reflejo de las puertas de cristal del armario. La mujer cansada y encorvada que limpiaba el vómito del suelo había desaparecido. Allí de pie había una guerrera. Darta David observó esta transformación con la boca ligeramente abierta. Miró los uniformes médicos amontonados en el suelo,
el uniforme por el que se había burlado de ella hacía solo una hora. Tú. David comenzó a hablar con la voz temblorosa, mezclando indignación y confusión. No puedes marcharte así. Estás en el horario. No he firmado tu tarjeta de control horario. Esto es abandono del puesto. Casey se giró lentamente. Se ajustó la correa de su maletín médico. Se acercó a David hasta quedar a pocos centímetros de su cara. Era más baja que él, pero en ese momento parecía dominar la habitación. Doctor David, dijo con una voz aterradoramente tranquila, durante 6 meses te he visto menospreciar a enfermeras que saben más que tú. Te he visto ignorar a pacientes porque no tenían el seguro adecuado. He arreglado tus mistáticos en la oscuridad para que pudieras brillar en la luz. Metió la mano en su chaleco táctico y sacó su tarjeta de identificación del hospital, la que decía C. Rhodes, CNA, apoyo de limpieza. Tienes razón. Estoy abandonando mi puesto. Dejó caer la tarjeta en el bolsillo de su impoluta bata blanca. Porque tengo un trabajo que hacer que realmente importa. Movámonos, ladró Viper. El equipo la rodeó en una formación protectora en forma de diamante y se dirigieron hacia la salida. Las puertas automáticas se abrieron y el rugido del Black Hawk en el exterior se hizo más fuerte. Cuando Casey pisó la pista, el viento le azotó el pelo. Miró atrás por última vez. Todo el personal del hospital se apretujaba contra el cristal para mirar. Brenda parecía avergonzada. Paul, el farmacéutico, levantó el pulgar y David se quedó allí de pie, con aire insignificante, sosteniendo la placa identificativa de la mujer a la que había llamado ratón. Casey agarró la manilla de la puerta del helicóptero y se subió. La aeronave despegó con un fuerte giro sobre el horizonte de Chicago y desapareció entre las nubes grises. El mar del norte era una pesadilla furiosa de agua negra y espuma blanca. La tormenta se había intensificado, convirtiendo el océano en una lavadora agitada con olas de 9 metros. Casey se sentó en la parte trasera de un helicóptero de transporte más grande, ahora convertido en un Pave Hawk, equipado para búsqueda y rescate. Ya llevaba puesto su traje seco, con el pesado sello de goma ajustado alrededor del cuello. 2 minutos para el salto, gritó el piloto por la radio. Hay mucho desorden ahí abajo. La visibilidad en la carretera es nula. No necesito ver, gritó Casey. Solo acércame al chico. La misión era una locura. La campana de buceo estaba atada a un barco de apoyo que se hundía, colgando precariamente a 120 metros. La cuerda se estaba deshilachando. Si se rompía, los 7 hombres que había dentro caerían en picado al fondo del océano, aplastados por la presión al instante. Tenía que zambullirse, bucear hasta la campana, cerrarla y estabilizar médicamente al comandante para que pudieran iniciar un ascenso de emergencia. Luz verde, adelante, adelante, adelante. Casey no dudó. Rodó hacia atrás fuera del helicóptero, cayendo en picado 30 pies hacia el océano helado y embravecido. El frío la golpeó como un martillo, incluso a través del traje. Luchó contra las olas, nadando hacia la luz estroboscópica parpadeante del chico marcador. Un buzo de apoyo la esperaba con el cable umbilical. «Jefa, ¿está bien?», le preguntó el buzo con voz entrecortada por el auricular. «Bájeme», ordenó Casey. El descenso fue una mancha borrosa en la oscuridad. A medida que se sumergía, el caótico batir de la tormenta en la superficie se desvaneció, sustituido por el peso aplastante y silencioso del océano. La presión se acumuló en sus oídos. A 400 pies, la oscuridad era absoluta, solo rota por el haz de luz de su linterna frontal. Ahí estaba, la campana. Estaba inclinada en un ángulo de 45 grados, balanceándose violentamente con la corriente. Se agarró a la rueda de la esclusa de aire. Estaba atascada. «Viper, aquí Rhodes», habló por el intercomunicador, con voz tranquila a pesar de la narcosis por nitrógeno que intentaba nublar su cerebro. «La esclusa de aire está atascada. Voy a tener que hacerle un mantenimiento percusivo». Apoyó las botas contra el casco y utilizó una pesada llave inglesa para golpear el mecanismo de cierre. Clang, clang. Este gimió y giró. Abrió la escotilla y se metió dentro. Lo primero que le golpeó fue el olor a sangre y miedo. La campana era pequeña, llena de 7 hombres corpulentos. El aire era espeso y viciado. «Rhodes». Una voz ronca llegó desde la parte de atrás. Era el comandante Rex, el hombre con la lesión en la columna vertebral.
Estaba atado a una camilla improvisada, con el rostro gris. «Estoy aquí, comandante», dijo Casey. Se quitó la máscara de buceo y se puso a trabajar de inmediato. Estado: colapso pulmonar. Neumotórax a tensión. El médico a bordo dijo: «No puedo pincharlo. La diferencia de presión es demasiado extraña aquí abajo. Si le perforo el pecho, podría matarlo». «Para eso estoy aquí», dijo Casey. Abrió su kit impermeable. La campana se sacudió violentamente. El cable de amarre crujió en el exterior. «Estamos perdiendo el cable», gritó el piloto desde la superficie. «Rhodes, tienes 3 minutos antes de que se rompa el cable. Tienes que estabilizarlo ahora para que podamos vaciar los tanques de lastre». Realizar una inserción de tubo torácico en un hospital en 3 minutos era algo rutinario. Hacerlo en una lata presurizada, balanceándose en medio de una tormenta, sabiendo que un error podría succionar el aire de los pulmones del hombre, era imposible. Casey miró a RX. «Esto va a doler, señor». «Hazlo, jefa», dijo Riggs entre dientes. Casey no utilizó un bisturí. Usó un carro especializado. Palpó el espacio entre las costillas. Calculó el balanceo de la campana. Izquierda, derecha, pausa. Con un golpe seco, introdujo el tubo. Se oyó un silbido de aire escapando. La sangre le salpicó la cara. «El pulmón se está reinflando», gritó, comprobando la válvula. «La columna está asegurada. Vacíen los tanques. Sáquenos de aquí». Vacíen el lastre en 3, 2, 1. La campana se estremeció. Hubo un enorme gemido metálico y luego la sensación de ascender. Rápido, demasiado rápido. «¡Frena!», gritó Casey. «Vamos a sufrir aeroembolismo». «No podemos», respondió el piloto. «La amarra se acaba de romper. Estás flotando libremente. Prepárate para la ruptura de la superficie». La campana se disparó hacia arriba. Casey se lanzó sobre el comandante, protegiéndolo con su propia armadura mientras volaban hacia la superficie. Surgieron del agua como el corcho de una botella de champán, lanzándose 3 metros por los aires antes de estrellarse contra las olas. En el interior, todo se quedó en negro durante un segundo. Cuando Casey abrió los ojos, estaba magullada, sangrando por un corte en la frente y con náuseas. Pero el monitor del pecho de Rick emitía un pitido constante. «Todos están vivos», jadeó. «Estamos bien, jefe». Un sello susurró, dándole una palmada en la espalda. «Estamos bien. Nos ha salvado». Casey apoyó la cabeza contra la fría pared de acero y cerró los ojos. Imaginó al Dr. Beat quejándose de un corte con un papel. Empezó a reír. 2 semanas más tarde, el ambiente en el Mercy General finalmente comenzó a calmarse. Los rumores sobre la enfermera del helicóptero habían empezado a convertirse en leyenda urbana, tergiversados y transformados por aquellos que se habían quedado atrás. El doctor Gregory David había vuelto al mando y, en todo caso, su ego se había inflado para llenar el vacío que había dejado Casey. Estaba de pie en la sala central de enfermería, apoyado casualmente contra el mostrador, mientras un grupo de estudiantes de medicina, con los ojos muy abiertos, escuchaban atentamente cada una de sus palabras. Lucía impecable, con el pelo peinado a la perfección. La bata de laboratorio estaba almidonada y rígida, y un reloj de $100,000 brillaba bajo las luces fluorescentes. Era una escena caótica, naturalmente, decía David, gesticulando ampliamente con una tabla. Las operaciones de las fuerzas especiales son complicadas, pero cuando el líder del equipo entró en pánico, tuve que intervenir. Dirigí los protocolos de extracción. Verán, en medicina de trauma, no se trata solo de cortar. Se trata de la presencia de mando. Esa pobre enfermera lo era. Se quedó completamente paralizada. Prácticamente tuve que empujarla al helicóptero para sacarla del camino. Brenda, que estaba a unos metros de distancia, organizando los expedientes de los pacientes, puso los ojos en blanco con tanta fuerza que le dolieron. Ella sabía la verdad. Todos la sabían. Pero nadie se enfrentó a David. Era la gallina de los huevos de oro, la fuente de ingresos, la cara de los carteles publicitarios del hospital. «¿Entonces se ha ido?», preguntó uno de los estudiantes. «¿La enfermera?». «Oh, por supuesto». David se burló, mirando su reflejo en una ventana oscura. «Abandonar el puesto es una falta grave. Yo mismo presenté los documentos de despido en cuanto se calmaron las cosas. No podemos tener empleados inestables que se escapan sin más». El sonido de unas pesadas puertas dobles al abrirse de golpe le interrumpió.
El ruido no provenía de la zona de ambulancias, provenía de la entrada principal del vestíbulo. El bullicio de la sala de espera se apagó al instante, sustituido por un silencio confuso y sepulcral que se extendió por el pasillo como una ola. David frunció el ceño, molesto por la interrupción. Seguridad. ¿Qué está pasando ahí abajo? Se dio la vuelta, esperando encontrarse con un paciente revoltoso. Lo que vio le hizo palidecer. Caminando por el centro del pasillo principal, había una falange de 4 hombres con trajes oscuros, auriculares y gafas de sol oscuras, el uniforme universal de los agentes federales. Flanqueándolos había 2 oficiales de la Marina uniformados, con sus uniformes blancos y brillantes cintas apiladas en el pecho, y en el centro de la formación caminaba una mujer. No llevaba bata, no llevaba el uniforme manchado y demasiado grande del personal de limpieza. Llevaba un traje gris carbón a medida que le quedaba como una segunda piel. Su cabello, normalmente recogido en un moño encrespado, caía en cascada sobre sus hombros en ondas elegantes. Llevaba tacones negros que resonaban contra el linóleo con una cadencia rítmica y depredadora. Clic, clic, clic. David tardó 10 segundos en darse cuenta de a quién estaba mirando. Rhodes, susurró el nombre con un sabor a ceniza en la boca. Casey no se detuvo hasta que estuvo a 1 metro de él. Los agentes se desplegaron eficazmente, bloqueando el pasillo, mientras los estudiantes de medicina retrocedían, sintiendo el cambio de poder. Casey se quitó las gafas de sol lentamente. Sus ojos eran los mismos, de un gris penetrante e inteligente, pero la timidez había desaparecido. El ratón había sido devorado por el león. Dr. David, dijo. Su voz era fría, suave y tenía un peso que resonaba en las paredes. Confío en que haya mantenido mi sala de traumatología caliente. David se rió nerviosamente, un sonido agudo que delataba su miedo. Su sala de traumatología, señorita Rhodes. No sé por qué está aquí, ni por qué ha traído un desfile, pero ya no trabaja aquí. La despedí. ¿Lo recuerda? Recuerdo que lo intentó, dijo Casey, con una pequeña sonrisa peligrosa en los labios. Se volvió hacia el hombre mayor con uniforme de la Marina que estaba a su lado. Almirante Graves, ¿le importaría poner al doctor al corriente de la situación administrativa actual del Mercy General? El almirante Graves dio un paso al frente. Era un hombre aterrador, con complexión de tanque y voz como de grava triturada. Sostenía un grueso maletín de cuero. El doctor David Graves ladró. A partir de las 08 horas de esta mañana, el Departamento de Defensa ha invocado la Ley de Defensa de Capacidades Críticas Nacionales. Debido a la importancia estratégica del personal descubierto en este lugar en concreto, Jeffa Rhodes, la Marina ha adquirido una participación mayoritaria en el Departamento de Traumatología y Medicina de Urgencias de este centro. David parpadeó. Ustedes han comprado el edificio, hijo, corrigió Graves. Y hemos nombrado a un nuevo director de operaciones para supervisar la transición y garantizar que nuestros activos sean tratados con el respeto que merecen. David miró a Henderson, el administrador del hospital, que se encogía detrás del almirante. Henderson hizo un débil gesto de disculpa con la mano. Director de operaciones, tartamudeó David. ¿Quién? Casey dio un paso adelante. No dijo ni una palabra. Simplemente metió la mano en el bolsillo de su chaqueta y sacó una nueva tarjeta de identificación. Se la enganchó en la solapa. No ponía personal de apoyo. Era dorada con una franja negra. Ponía C. Rhodes, directora de medicina de urgencias, presidenta de la Junta. El silencio en la sala era absoluto. Incluso los monitores cardíacos parecían pitar más bajo. Tú, jadeó David, pero tú eres enfermera. Limpiabas los suelos. Soy sargento mayor del hospital con 20 años de experiencia en combate, doctora en cirugía traumatológica por la Universidad de Servicios Uniformados y certificada en reanimación en entornos austeros. Casey enumeró todo eso contando con los dedos. Y sí, también limpio suelos porque, a diferencia de ti, Gregory, no creo que ningún trabajo esté por debajo de mí si ayuda al paciente. Dio un paso hacia él, invadiendo su espacio personal. David se encogió contra la encimera. Ahora, sobre tu empleo, dijo Casey en voz baja. Tengo un puesto fijo, chilló David. No puedes despedirme sin motivo. Oh, tengo motivos, dijo Casey, echando un vistazo a las historias clínicas. Incompetencia, acoso, falsificación de registros,
Podría despedirte, revocar tu licencia y hacer que estos amables caballeros armados te escolten fuera. David miró a los agentes. No parecían amables. Parecía que esperaban que huyera. Pero no voy a hacerlo, continuó Casey. David exhaló, con las rodillas temblorosas. ¿No lo harás? No, porque a pesar de tu personalidad, tienes buenas manos. Eres un cirujano decente cuando no estás ocupado mirándote al espejo. Casey cogió una carpeta. Y nos falta personal. Se volvió hacia Brenda. Brenda, ¿tenemos alguna vacante en el turno de noche? Brenda sonrió. Una sonrisa maliciosa y encantadora se extendió por su rostro. En realidad, directora, sí. Necesitamos un asistente junior para el turno de noche. Fines de semana y festivos, copagos y laceraciones leves en su mayoría, y tareas de limpieza de orinales cuando las enfermeras están ocupadas. Casey se volvió hacia David. Ahí lo tienes. Estás degradado. Estatus de prueba. Te reportarás a la enfermera jefe de turno. Hablarás cuando te hablen. Harás el trabajo pesado. Y si sobrevives 6 meses sin una sola queja, tal vez te dejemos volver a tocar un bisturí. David miró alrededor de la sala. Los estudiantes se reían. Las enfermeras sonreían. Se sentía humillado. Estaba derrotado. ¿Tengo otra opción?, susurró. Claro, dijo Casey señalando la salida. La puerta está ahí mismo, pero he oído que el mercado laboral para los cirujanos despedidos por la Marina de los Estados Unidos es bastante escaso. David se tragó su orgullo. Fue un trago amargo. Bajó la cabeza. Aceptaré el turno. Buena respuesta, dijo Casey. Aplaudió, y el sonido lo sobresaltó. Ahora sal de mi pasillo. Estás bloqueando el paso. Ve a lavarte. La cama 4 tiene una uña encarnada que hay que revisar. Mientras David se alejaba arrastrando los pies, despojado de su dignidad y su reino, Casey se volvió hacia el almirante. Gracias, oh señor. Yo me encargo a partir de aquí. Graves asintió con una rara sonrisa que le iluminó el rostro. Dales caña, jefa. Cuando el séquito militar se dio la vuelta para marcharse, Casey Rhodes respiró hondo. Miró el caos de la sala de urgencias, los teléfonos sonando, los bebés llorando, las camillas entrando y saliendo a toda prisa. Se quitó la chaqueta, dejando al descubierto una bata azul marino. Se recogió el pelo con una goma elástica. «Muy bien, todos», gritó con voz autoritaria. «Se acabó el espectáculo. Volvamos al trabajo. Aquí salvamos vidas. No nos limitamos a ver cómo se mueven». Y mientras el personal se ponía en marcha por primera vez en años, el Mercy General no parecía un lugar de trabajo. Parecía un equipo. Y en el centro, ya no como un ratón, sino como una leona, se encontraba la enfermera a la que nunca volverían a ignorar. Y esa es la historia de Casey Rhodes, la guerrera silenciosa que enseñó a todo un hospital que el respeto no tiene que ver con el título que figura en tu placa, sino con el carácter de tu alma. Ella demostró que los héroes caminan entre nosotros todos los días, a veces empujando fregonas, a veces salvando vidas en la oscuridad, esperando el momento en que se les necesita. Si te ha gustado esta historia de justicia encubierta y precisión militar, dale al botón me gusta. Ayuda mucho al crecimiento del canal. No olvides suscribirte y pulsar la campana de notificaciones para no perderte ninguna historia nueva. ¿Qué te ha parecido el castigo del Dr. David? ¿Ha sido suficiente o merecías ser despedido? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos.